Señor, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y que gocemos siempre del consuelo por Cristo este Señor. Amén. Cuando veníamos para acá, yo con Carlos y le dice si estoy preparado, digo, pues no estoy preparado. Le dice, pues, ¿cuántos años necesitas para prepararte? Y la verdad es que no me siento preparado para hablar, sobre todo, más de Eduardo, porque a pesar de haber estado tantos años cerca y haber compartido tantas cosas con él, pero cada día descubrías cosas nuevas, por tanto, para hablar de la persona de Eduardo es muy difícil. Tengo la ventaja, esto sí es verdad, de haber estado muchos años cerca de él. Yo lo que me han pedido que hablara era de los orígenes de los fusilos, la historia y la persona de Eduardo. Para poder conocer fusilos, y sobre todo para poder entender y comprender lo que es la mentalidad del movimiento de fusilos, es imprescindible conocer las raíces y conocer la persona de Eduardo. El rol que yo he titulado por origen de los fusilos, no sé si responde exactamente a lo que voy a decir, yo voy a hacer lo posible para darlo a entender. De la historia, la historia, por tanto, voy a hablar de historia del fundador. Este tema, ya lo ha dicho José, es muy controvertido por todo lo que se ha dicho, se ha escrito, se ha hablado sobre tanto de los orígenes como de la mentalidad, la finalidad y la mentalidad central del movimiento de fusilos. Y es importante, para conocer esto es la importancia de conocer las raíces, las desviaciones que se han ido produciendo para lo que es más importante, que es conocer la esencia, la finalidad y la mentalidad central del movimiento de fusilos. Para lo primero, para conocer las raíces, pues hay de profundizar en la historia. Esto lo dijo el Papa Francisco, lo hemos repetido muchas veces: si a un árbol se le cortan las raíces, se muere. El movimiento de fusilos, como todo, tiene sus raíces, el tronco y las ramas. Si a este árbol, si al árbol de los fusilos le cortamos las raíces, cortamos de dónde, cómo nació, de dónde nació, el contexto en que nació, las circunstancias en que nació. Si no tenemos en cuenta esto, pues el árbol se muere. Si por las raíces sube al tronco y las ramas. Las ramas sí que es lo que se tiene que ir en cada momento, como un árbol, como la naturaleza, que es todo aquello que se seca, que estorba, que molesta, cortado para que lo que es nuevo, lo que es de valor, lo que es vida, pueda aflorar y dar sus frutos. Pues el árbol de los fusilos hemos de conocer las raíces y conocer después, para poder conocer lo más importante, que es esto, que es conocer la esencia, que es exactamente el fusillo, la finalidad, dónde se dirige, y la mentalidad central. Por tanto, para lo primero la historia y para lo segundo, y en esta historia conocer los hechos, las personas, personajes, el ambiente social y religioso en que nació. Y para lo segundo es el pensamiento y el testimonio de Eduardo. Para mí esto lo tengo claro. Para conocer la historia de lo que pasaba, el ambiente, las personas, personajes, circunstancias que se dieron, y para lo segundo es el pensamiento y el testimonio de Eduardo. Y conocer también
los protagonistas que acompañaron a Eduardo, sacerdotes y seminaristas. Yo hice mi cursillo en el año 55. Yo era un chaval, no había cumplido los 15. Entonces, yo antes de ir a cursillos, para poneros un poco de antecedentes de lo que voy a hablar, ¿no? Porque yo tengo, a mi edad, tengo dos cosas muy claras, dos preferencias, ¿cómo se llama? Porque los 85 años también pesan. Pero tengo dos cosas que son. Primera, yo ha habido tiempo que ha sido prioridad, por ejemplo, la parte económica de mi vida, porque tengo 5 hijos, he heredado estudios, perdona si me emociono alguna vez, pero estaré lo mínimo. Entonces, he tenido durante lo largo de mi vida, pues he tenido distintas prioridades según el momento en que se desarrollaba mi vida. La económica también ha sido una prioridad, lógicamente. Pero ahora, a mi edad, pues ya solamente tengo dos prioridades. La primera es pasarlo lo mejor posible. Pasarlo lo mejor posible. Disfrutar de la amistad, disfrutar de mis hijos, disfrutar de mis nietos, disfrutar de mi coche, disfrutar de mi esposa, disfrutar de todo lo que el Señor me ponga a disfrutarlo. Es lo posible. Sé que no es posible todo, pero disfrutarlo. Esta es la primera prioridad. Eduardo me decía una vez, va bien, ¿se oye bien? Sí. Pues Eduardo decía una vez que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a pedir, ¿y cómo te lo has pasado en la vida? Y si tú le dices, pues, mal, tal y cual, ¿cómo? ¿Te lo has pasado mal? Pues vete a hacer mérito, luego vete a la tierra, y ya lo verás cuando te lo hayas pasado. Y si llegas y dices, yo, pues no lo he pasado muy bien, pues pasa adelante. Pues yo quiero pasar adelante, por tanto, pasarlo lo mejor posible. Y la segunda prioridad que tengo es que todo aquello que he vivido cerca que he vivido del Señor, cerca del barco y en el momento de cursillos, contárselo a quien lo quiera saber. El que no lo quiera saber, pues allá él. Pero si a alguien le interesa conocer lo que yo he vivido, pues por esto, cuando me llamó José Sánchez para invitarme a venir aquí a hablar de esto, no dudé en un momento, me dije que sí. Los que me llamen, pienso ir a contarles, tanto si son amigos como si no lo son. Pues lo que yo he vivido y que yo pienso que es verdad, tanto me da que sean amigos, prefiero contárselo a los amigos, lógicamente. Bien, hecho este inciso, yo fui a cursillos, como he dicho, año 55, pero a mí me invitaron antes. Yo empecé a trabajar con mis 14 añitos, trabajaba por las mañanas con 13 años, iba por la tarde a un colegio para seguir estudiando un poco, y a los 14 años me puse a trabajar toda la jornada completa. Y entonces, cuando tenía 13 años y estaba trabajando por las mañanas y por la tarde iba a un colegio privado, entonces un amigo de allí me invitó a ir a Valladolid. Yo era un momento en que yo me debatía entre el ambiente que tenía, que era muy malo. Tenía un compañero con un año más que yo, con 14 años, que tenía cita semanal con una prostituta, o sea, como si fuera de cabecera, la tenía. Esto era el ambiente que yo estaba. Era una academia que iba toda la gente que no aprobaba o que no estudiaba en los colegios normales, iba allí por tanto estaba lo mejorcito de lo mejorcito en esta academia. Como se pagaba, pues te enseñaba. Y mi madre, pensando que, claro, hacía mucha publicidad, esta academia pensó que me iría bien y me matricularon por las tardes en esta academia. Y este era el ambiente que yo tenía.
Y este chico me invitó a ir a Bautella. Entonces yo cuando llegué a Bautella y me encontré con unos chavales de una edad parecida a la mía, que eran alegres, que eran sinceros, que eran honrados, que eran divertidos, que eran bueno, entonces yo así ya me quedo, y esto no lo suelto. Yo me debatía entre querer ser bueno y el ambiente que me llevaba a otro sitio, mis hermanas y mi madre que me cuidaban para que fuera bueno, y el ambiente que era todo lo contrario. Pero cuando yo descubrí aquello ya me quedé. Estos amigos que encontré allí, la mayoría ya han fallecido, como es natural, han fallecido. Y se cortó, y todavía a mí se cortó. ¿Sí oye? Sí, ahora sí. Porque todavía hay algunos yo no sé el tiempo que voy a emplear, por tanto, me haréis un favor si me hacéis, porque tengo delante me dice Ramón, a ver, cortado, yo me pararé, cuando podáis. Vale, entonces, pero todavía hay algunos que todavía tenemos contacto de estos chavales que encontré yo de mi edad allí en Bautella. Como había empezado a trabajar, pues estuve un tiempo sin poder ir al cursillo porque no podía pedir permiso porque hacía 2 días que había empezado a trabajar y tuve que esperar y estuve casi un año para ir a mi propio cursillo. Pero yo ya hacía un año que iba cada semana. Entonces, claro, el cursillo para mí ya no supuso un gran impacto porque yo ya estaba viviendo con mis amigos cada semana en Bautella, pero fue una continuación de aquello que yo había empezado. Este fue cursillo largo y después, como sabéis, esto era año, como he dicho, año 55, marzo-abril del año 55, y en el año final del año 55, en octubre o octubre, no me acuerdo muy bien, salió a pastoral de obispo Enciso prohibiendo los cursillos, prohibiendo las botellas, prohibiendo todo. Bueno, la gente de mi edad y esto, la mayoría en este tiempo pues se perdieron. Yo tuve la suerte de, poco después de haber hecho cursillo, me invitaron a una reunión de grupo que eran 3 amigos que iban muy en serio y me propusieron entrar en su reunión de grupo. Y lo primero que me dijeron era que si yo iba en serio y quería ser un buen cristiano y tal, me invitaban. Si no, eran amigos y que buscarían otro. Ahí me quedé en esta reunión de grupo y esta reunión de grupo me acompañó más de 25 años. Se incorporó después Francisco Forteza, fue una reunión de grupo que fue mi tabla, vamos, fue mi gancho de colgarlo todo, porque ¿sabes? No había Utrella, no había se perdieron los contactos, pero yo tenía cada semana esta reunión de grupo, que fue lo que me encaminó y tal. Pude vivir mi adolescencia con unos amigos sinceros, que podíamos hablar de todo, de sexualidad, de problemas, del engaño de la novia, de lo que sea. Tenía un grupo de amigos en que podía saber lo mejor de cada uno. Y esto fue lo que... Y esto todavía vivo. Bien, esto me pasa un poco. ¿Qué pasó? Pues que después que se incorporó Francisco Forteza, y Francisco Forteza tenía mucho contacto con Eduardo. Yo Eduardo me conocía de vista, de verbo y tal, pero Francisco pues tenía contacto semanal con Eduardo, preparaban rollos, preparaban cosas. Yo tengo una cosa que es un tesoro, que es que con 14 años preparó Francisco Forteza, para él preparó un dossier con todo el cursillo. Prácticamente un paso a paso, los esquemas de mentalidad, todo lo tenía encuadernado con tapas fuertes, y tenía esto, se lo preparó con 14 años, pensando cómo pensaba el futuro Francisco Forteza. Y esto quedó en casa de mi suegra, que es cuñado mío, Chisco, y entonces cuando recogimos las cosas que falleció mi suegra, y el Chisco ya había fallecido, entonces encontré este dossier que tenía Chisco. Y a través de Chisco fue cuando yo tomé contacto con Eduardo. Y cuando fui a verle, porque Chisco ya estaba estudiando en Madrid, no nos veíamos solamente en verano y por Navidades y esto,
y a mí me faltaba algo y un día me decidí ir a ver a Eduardo. Y nada, estuvimos hablando y a partir de ese día, cada semana, cada jueves a las 10 de la noche nos veíamos Eduardo y yo. Durante muchísimos años. Y Eduardo tuvo mucho interés en que yo conociera a todos los protagonistas de los primeros tiempos. Esto creo que lo tengo más adelante, ya me he perdido, pero lo voy a seguir. Una amistad con Eduardo, y esta amistad con Eduardo tengo que deciros de que siempre, nunca me sentí víctima de un plan apostólico de Eduardo. Que Eduardo me quisiera mentalizar, ni me quisiera, no. Siempre me sentí protagonista de una amistad con Eduardo. Nunca víctima de un plan apostólico. Y esto lo aprendí bien. Eduardo tuvo mucho interés en que conociera a los protagonistas que le habían acompañado en los primeros momentos. Por tanto, me presentó a José Ferragut, a los hermanos del Tort, a Juan Mir, a Onofre Arbona, a Andrés Rullán, Guillermo Estadellas y algunos más que todavía se no me acuerdo tanto. Y para situarnos ya en el rollo, en el contexto en que nacieron los cursillos, deciros que en Palma, de Mallorca, en el año 50, en el año 1950, tenía 133.000 habitantes. Y en el año pasado, en 2024, de donde he sacado yo los datos, teníamos 438.000. O sea que de los años 50 a la actualidad había crecido por 3 veces prácticamente, ha crecido la población de Palma. ¿Por qué digo esto? Para situaros en el ambiente social y religioso de Mallorca de los años 50. Mallorca tenía 137.000 habitantes, por tanto era un pueblo grande, la gente se conocía mucho, sobre todo las noticias se corrían boca a boca, cuando pasaba una desgracia todo el mundo se enteraba, se comunicaba, y esto era así, por claro, al ser una ciudad pequeña, no había los medios de comunicación que hay ahora, pero todo se sabía, todo se comunicaba y tal. Era la época del nacionalcatolicismo, había terminado la guerra civil, había la guerra europea, la mundial, y en la guerra civil había habido todos los abusos que queráis por parte de los políticos, vamos, de los partidos políticos y tal, contra la Iglesia, contra los creyentes, tal, había habido muchos excesos, muchos mártires y tal, pero después se tumbó la tortilla y pasó a ser al revés. Quienes eran perseguidos eran los que habían tenido ideas políticas y entonces cogió un triunfalismo del catolicismo, o sea, la Iglesia Católica, un protagonismo pero triunfalista de mandar el nacionalcatolicismo, que se ha venido llamando el nacionalcatolicismo. El protagonismo clerical, un ambiente de mucha religiosidad y de muy poca fe, había procesiones, había mucha religiosidad. Primero el viernes, tú ibas a comulgar los primeros viernes, durante no sé cuántas veces tenías asegurada la salvación. El escapulario, si llevabas el escapulario de la Virgen del Carmen y te morías, te iban directamente al cielo. Si no tenías el escapulario, al infierno. Esto era lo que se vivía, esto era lo que había. Esto aventado, naturalmente aventado por la jerarquía, aventado por el suelo. Era un ambiente clerical, un protagonismo clerical absoluto. Tenía la Santa Iglesia Católica un mandamiento que es confesar y comulgar por Pascua Florida. Entonces, cuando venía la Pascua, tenías que ir a confesarte. Y había colas en los confesionarios. Esto lo he vivido en la iglesia de los capuchinos, al ser frailes de fuera de Mallorca, tenían más clientes, porque ya sí no sabían de dónde venían. Y entonces, allí pues había cola en los confesionarios cuando venía Semana Santa. Y cuando te confesabas, a mí me lo dieron, el sacerdote te decía, ¿cómo te llamas? Me llamo Ramón. O me cogía un ticket, ponía Ramón, se ha cumplido con el precepto pascual de confesarse y tal, te daba el certificado que tenía. ¿Por qué? Porque lo necesitabas a veces para hacer gestiones, tanto sociales como religiosas. Él daba el ticket que había cumplido con el precepto. ¿Os imagináis qué situación era el catolicismo que se vivía en Mallorca por los años 50, por los años 40 y 50? Esto
Esto era así de gordo. Entonces eran años de una gran represión ego-social y ego-religioso. Ego-social, una dictadura absoluta, y ego-religioso exactamente igual. Yo me acuerdo que cuando empezó el turismo, se hizo un hotel muy grande y moderno, en el Paseo Marítimo de Palma, en un sitio privilegiado y tal, y el doctor Herbás tenía que ir a bendecirlo. Y se negó a bendecirlo porque había un bajo relieve de mármol, que había unas sirenas y unas aves, unos peces y tal y cual, y la sirena enseñaba los pechos. Y yo, no lo vestido. Ya podía ir a la Capilla Sistina o podía haber ido al Museo Vaticano. A ver, aquí había. Pero bueno, es que era así. Bueno, no voy a cargar más suerte porque ya basta. Pero bueno, tuvieron que poner unas algas por encima del pecho y así. Esto es lo que había. En el ambiente religioso, pues era así. Nosotros, que ya os digo, yo tenía 14 años cuando fui a un cursillo. Entonces, en verano íbamos a nadar. El obispo Herbás nos puso un club para ir los católicos, a los jóvenes a nadar, que había una valla, en un lado estaban las chicas y en el otro estábamos los chicos. Porque no podíamos estar juntos porque sabes que era peligroso. Fíjate tú, si la sirena escandalizaba, que iba a escandalizar a mis hermanas en bikini. Entonces, claro, que nosotros éramos más vistos en el mar, después no recortábamos, lógicamente. Cuando empezó el turismo en Mallorca, que era esto, en los años 50, pues entonces esto ya se fue provocando un cambio. Esto ya entraron aires nuevos y tal. Pero bajo gente joven, bajo gente de edad y mayor que yo y tal, pues había todo esto, esta represión, sí, y tal. Y me acuerdo de que se corrió la voz de que en Cava Mayor, que es una playa que está a poco a 2 kilómetros de la ciudad o 3, se corrió la voz, hay una extranjera, una chica, que se baña en bikini. Y en bicicleta íbamos a ver el bikini porque había una represión, éramos reprimidos, lo que había, Y ahí, pues, lo digo para situar el contexto en que nacieron los cursillos. Esto era el ambiente. Las chicas, sexualidad ni hablar, y era una tentación. Las chicas para nosotros era la gran tentación, eran las chicas. Índice de libros, no podía leer lo que quisieras y tal. Esto era el ambiente social y religioso de Mallorca de los años 40 y 50. Hay otro fenómeno que se ha hablado muy poco. Francisco Forteza lo pasa muy por encima, pero lo trata el tema del fenómeno Chueta. ¿Qué es el fenómeno Chueta? El fenómeno Chueta es que en Mallorca, que hubo... en Mallorca había un grupo social de mallorquines que eran procedentes de judíos conversos. Había muchos apellidos que pudieran ser lo mismo, pero había 15 apellidos, sobre todo 15 apellidos, que habían quedado registrados porque en el año 1591 habían quemado la Inquisición, por tanto, nuestra Santa Madre Iglesia, quemado vivos a unos cuantos judíos conversos por acusarles de practicar el judaísmo. Y entonces hacían un juicio a la Inquisición, les torturaban para que confesaran no lo que eran o sabían, sino lo que ellos querían que dijeran. Uno decía que era cristiano y que quería mucho a la Virgen y tal cual. Bueno, no, esto no interesa. Lo que interesa, y le torturaban hasta que decía, no, yo soy judío y tal y cual. Aunque fuera otro, uno que pedía a la Virgen Santísima, protégeme, ayúdame, Virgen Santísima, ayúdame, ahora verás, un torniquete más. Bueno, para situaros, lo digo para situaros en este contexto. Y en el año 1773, un grupo de judíos conversos, cristianos, bautizados y practicantes católicos
fueron a ver al rey, que era una época un poco liberal, un rey ilustrado, que era Carlos III, y fueron allí, porque en Mallorca estaban totalmente discriminados. Por tanto, vivían en guetos, bodas endomáticas, no se casaban porque no fueran porque no se querían casar, vamos. No podían ir a colegios religiosos, no podían ser fraile, ni monja, ni sacerdote, ni tal. Una discriminación absoluta en lo religioso y en lo social. Totalmente. Y esto en los años 40 todavía esto estaba vigente. Una hermana de Eduardo era sueca. Por tanto, imaginaos que era cegual y además sueca. Por tanto, era lo último de la escala de valores del catolicismo de aquel momento, del nacionalcatolicismo. Una hermana de Eduardo quiso ser monja y no la admitieron. Eduardo, que todavía no había empezado los cursillos, pero ya era Eduardo, escribió a un nuncio y no obtuvo respuesta, diciendo que esta discriminación. Decía esto de Carlos III porque fueron un grupo a la corte a ver al rey, le regalaron un barco armado de cañones y tal, le regalaron al rey el barco y para que le escuchara, y les pusieron el problema que tenían en Mallorca, que eran mallorquines de segunda categoría. Y entonces el rey hizo estudiar el problema y concedió igualdad de derechos que a todos los demás ciudadanos. No podían llevar espada, no podían montar a caballo, tenían que montar en burro, no podían entrar en la cosa militar, no podían entrar en la iglesia, no podían tal. Y el rey estudió el tema y hizo una bula concediendo igualdad de derechos. Por tanto, podían llevar espada, podían montar a caballo, podían entrar en un colegio católico, podían ser monjas o frailes o lo que sea, los mismos derechos que a los demás mallorquines, pero en Mallorca no hicieron puñetero caso, y que el rey que diga lo que diga, pero vosotros aquí os aguantáis y tal. Esto llevaba burlas, llevaba discriminaciones, llevaba que pasaba un suelta por la calle, los niños me tiraban piedras, que había de todo. En los colegios no les admitían. Yo me acuerdo de los agustinos, sí que los admitían. Por este Eduardo fue a colegio privado, profesores privados que daban clases particulares para que pudiera estudiar, y también pude ir al colegio de Vasalle y de los agustinos porque eran órdenes religiosas que no eran de Mallorca y les admitían. Los de Mallorca en absoluto. Y yo me acuerdo que yo fui a los agustinos y había dos chavales que estaban totalmente discriminados y tal. Yo me hice amigo de ellos y me decían, ¿tú te haces amigo de esta gente? Y esto era el ambiente que había, tanto religioso como bueno, voy a intentar adelantar. Entonces una hermana de Eduardo quería ser monja y no la admitieron. Él hizo gestiones con el nuncio, no le hicieron caso. Fue a ver al obispo Miralles, que había sido amigo de su abuelo, y el obispo Miralles, cuando le dio la contesta, Eduardo Fe, todo tiene escrito incluso Eduardo en el diario, cuando fue a ver al obispo, y el obispo le dijo, mira Eduardo, yo no voy a cambiar las constituciones, no lo voy a cambiar, pero daré órdenes para que les admitan. Y Eduardo dijo, no, o sí o no. Y entonces dio a su hermana, empecé a pedir y se fue a su hermana para ser monja, se fue a la península de Valencia y entró en un convento de fuera de Mallorca porque en Mallorca no se admitía. Tengo que deciros que estamos en el 2021, 2025, y a las horas de hoy, que yo sepa, y creo que lo sé, no ha habido todavía en la Catedral de Mallorca ningún canónigo que sea chueta. Fijaos tú que estamos hablando del siglo XXI. Y todavía en la Catedral de Mallorca no existe, no ha conseguido entrar ninguno, ha admitido hasta ahora. Ahora no sé si lo ha admitido. Esto lo he dicho para situarnos en Eduardo. Eduardo era Selvar y era suyo. ¿Qué tuvo que hacer Eduardo cuando empezó los cursillos? Aguantar lo que le echaban. Callar y aguantarse. Porque tenía burlas, tenía de todo. Me contaba el padre José Uribe, un franciscano, muy amigo nuestro, que un día hablando con un personaje de la iglesia, le habló de Eduardo de los cursillos, y este le dijo, ¿qué puede salir de un chuleta? Esto ya dice lo que son los cursillos. Esto era lo que había.
Naturalmente el doctor Herbás vino a Mallorca y él no tenía esta mentalidad, pero claro, estaba rodeado de bosque, la tenía. Entonces así, bien. Voy a seguir porque si no me pierdo. Deciros esto. Bueno, entonces a partir de los años 60 se produjo un cambio en esta mentalidad. En la mentalidad poco a poco, pero en la situación social se hizo un cambio porque el turismo influyó mucho porque gente de fuera y todo esto se va quedando, los tabús, cuando se habla de ellos, desaparecen. Un tío de mi mujer, un hermano de su padre, escribió un libro en los años 60, principios de 60, hablando de este tema, que se convirtió en una polémica a nivel de Mallorca, que todo el mundo hablaba de lo mismo. Claro, cuando las cosas se hablan, desaparece el tabú, y entonces ya, ¿dónde está? Eduardo decía que era un fantasma, cuando tengan un fantasma hay que pedir el carnet de identidad, y si el carnet de identidad se acabó, ya no hay fantasma. Entonces esto pasó que se fue produciendo este cambio, pero hasta mi generación matrimonios mixtos no había. Y en este contexto religioso y social nacieron los cursillos. Ya os digo que a partir de los 60 esto se fue abriendo y cambiando. ¿Qué más hay? Pues ya por esto la capacidad de aguante. Bueno, ya vamos a dar un salto. ¿Qué pasó con los cursillos? El año 44 se hace el primer cursillo. Yo creo que no voy a hablar del tema del estudio del ambiente, del cuartel de Eduardo, pero yo creo que esto casi todos lo sabéis, lo habéis leído. Por tanto, yo repetir cosas de la historia que ya sabéis, yo lo único que tengo es que he estado cerca. Vosotros seguramente lo habéis estudiado mucho más que yo. Tenéis la ventaja de haberlo estudiado desde fuera y haber podido enteraros y profundizar en todos estos temas. Yo he tenido la suerte de estar cerca, pero seguramente no he estudiado tanto como vosotros. Por tanto, esto como conocéis, no voy a redundar en ello, sino las cosas que yo creo que son menos conocidas. Por tanto, ¿qué pasó en Mallorca cuando empezaron? Pues Eduardo, servicio militar, Eduardo lo sabéis todos, lo han variado un poco, era una persona inquieta, una persona que intelectualmente que buscaba siempre tal, veía mucho, se informaba, ocupaba el servicio militar, vivía en este ambiente de gueto que os he explicado, que era sueta, por tanto, pocos amigos fuera de su círculo de tal, y cuando fue al servicio militar se encontró con gente diversa que él no había relacionado porque él vivía en este gueto, vivía en estas condiciones tal. Y allí se encontró con chavales de su edad que descubrió que eran contentos, que era gente alegre, que era gente divertida, que era gente que se divertía, que tal, que cual, y que me faltaban los valores que él había mamado de la fe de Cristo y de tal y cual, que esta gente pensó, pesa la doctrina o ignora la fe. Y entonces, ¿por qué son así y no son unos buenos cristianos y tal? ¿Porque ignoran la doctrina o porque les pesa la fe? Y entonces él se puso a indagar, leyó del Papa diciendo que todos los de la parroquia tienen que ser hijos de tal y cual, y empezó con el estudio del ambiente, de ahí después hubo de los cursillos de adelantados de peregrinos que participó. Esto había abrido también una ventana porque decía cómo transmitir a la gente que Dios le ama, cómo transmitir la ley, cómo transmitir el mensaje y tal. Y allí vio cosas que le gustaron, vio ambiente de camaradería y de amistad que se producía y de alegría y tal, esto serviría, y empezó a pensar, bueno, el cursillo, y cogió todo lo que le convenía, o todo lo que él veía que era positivo para el cursillo, de aquellos cursillos de adelantados de premio. El rollo de estudio piedad de estudiación, el rollo de dirigentes, se cambiaron, porque dirigentes eran dirigentes de Acción Católica, y luego cambió para dirigentes cristianos. Edad de estudiación quedó igual, se puso el rol de ideal que lo había hecho Juan Mir. Pues yo voy dando quizá, pero todo esto yo creo que como vos sabéis más o menos, no hace falta profundizar mucho. Entonces él cogió todo esto y hicieron este primer cursillo del año 44.
Entonces, hicieron un cursillo cada año y a partir del 49 es cuando se programaron tantos cursillos y fue cuando explotó todo aquello que ellos habían preparado, habían vivido, estos amigos que os he dicho, Reductor, Serragón, todo este grupo de Eduardo que trabajaban, hicieron el primer curso de 24, hicieron estas pruebas primero, uno cada año, y a partir del año 49, que Rullán, que era un hombre práctico y tal, hizo el programa de muchos cursillos, y cuando empezaron a hacer tantos cursillos, pues resultó que dentro de este ambiente que yo os he descrito, este ambiente de religiosidad, de novenas, de procesiones, de escapularios, de tal, toda esta religiosidad, el cursillo provocó en Mallorca un salto de esta religiosidad a la fe. Y ahí esto fue el gran salto. ¿Qué pasó? De la religiosidad a la fe. Como sabéis, la religiosidad necesita apoyos, necesita pruebas, necesita milagros, necesita apariciones, necesita la fe. Es confianza, no necesita tantas cosas. La fe, en uno mucho más simple, es confianza en el mensaje del Señor, confianza en el amor de Dios. Bueno, no voy a hacer yo ahora un rollo de piadoso. Entonces, claro, la religiosidad, ¿qué pasa? Que cae en idolatrías, en supersticiones, en fanatismos, y la fe huye, se escapa de todo esto. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando se hicieron todos estos cursillos, en Mallorca, dentro de este ambiente y tal, fue una bomba. La gente que había esta religiosidad, ¿a misa quién iba a misa? 4 señoras mayores y 4 niños. ¿Quién iba a comulgar? 4 señoras y 3 niños. Y lo demás ni participaban ni nada, cumplían lo que obligaban y poca cosa más. Cuando reventaron los cursillos, y Shabbat, como sabéis, era dentro de la juventud de la Acción Católica, por tanto eran jóvenes y por tanto gente que no había oído hablar nunca de religión, pues había oído hablar en el colegio, pero tenía una religiosidad y se encontraron con la fe. Pues esta gente, estos chavales, se iban a misa, iban a comulgar, iban a confesarse, uno se encontraba con otro y se sentía en pecado mortal y decía, pues te acompaño a ver al sacerdote. Llamaban al sacerdote, tocaban a la puerta a las 10 de la noche o a las 12 de la noche, cuando venía de la juelga para confesarse, y el cura se cabreaba porque ya estábamos tan conformes. Y claro, ¿y esto qué provocó? Pues provocó que Mallorca no se hablara de nada. Hace 30 años o 20, que incluso si ibas a un funeral o a misa a un pueblo, yendo a misa podías saber si aquí había un grupo de cursillistas o no. Si veías que iba a congregar 4 mujeres, 4 niños y tal, y 2 hombres, decía aquí había cursillo. Si veías un grupo de hombres más o menos numerosos que iba a comulgar, es porque aquí había un grupo, en un momento dado, un grupo de cursillistas. Y esto es así. Y entonces pasó esto, que se iban sabían del cine un grupo de cursillistas de amigos, claro, chavales de 18, 20, 19 años. ¿Y has hecho una visita tú? No. Vamos a hacer una visita. Vamos. Y la iglesia estaba cerrada a las 11 de la noche o a las 10:30. Se iban al cura, tocaban a la puerta, ¿nos puede abrir la capilla que vamos a hacer una visita? Y por encima se iban al presbiterio, subían y se hablaban al sagrario en voz alta unos con otros. Y el cura cogía unos cabreos de dices, es lógico. Entonces, esto es así donde crecieron los cursillos. Y fue un boom. Empezaron la gente, como le he dicho, había 130.000 habitantes, y entonces se encontraban 2 amigos. Oye, ¿sabes quién? Bueno, a los cursillistas se les sacó el apodo de Mau Mau. ¿Por qué lo de Mau Mau? Porque en África había una tribu muy belicosa y que se llamaban Mau Maus. Y entonces a los cursillistas, como eran belicosos, les decían que este se ha hecho de Mau Mau. Y entonces te encontrabas con un amigo y te decía, oye, ¿sabes quién se ha ido a Mau Mau? No, ¿y quién? Pues Ramonet. ¿Qué me dices ahora? Ramonet ha ido a Mau Mau. Pero si este ni iba a misa ni tal. No, pues ahora va a misa y comulga. ¿Qué me dices? Y esto pues creó un boom tan, fue una cosa como la pandemia. Rompió las costuras de la iglesia y reventó. Por esto,
Si me haces pensar qué tiempo duró todo esto, a mí me superó como si fueran 10 o 12 años. Pues esto pasó, de que yo viví, pasó 1 año y pico. Y para mí parece comprender, porque pasaron tantas cosas en este poco tiempo, que es impresionante, porque ya te digo, rompió todas las costumbres. ¿Qué pasó? Que hubo un enfrentamiento muy fuerte entre curas mayores, sobre todo, y sobre todo jóvenes. Había unos curas mayores de muy buena voluntad que entendieron los cursillos, pero la mayoría no estaban de acuerdo porque hoy no estaba. Yo me acuerdo que yo iba a misa cerca de mi casa, de soltero, de la parroquia, y yo iba a trabajar, y a veces antes de ir a trabajar me pasaba por la parroquia, iba a misa y después me iba a trabajar. Pero claro, un chaval de 15, 16 años, pues a veces me dormía y llegaba cuando la misa ya terminaba. Y un día terminaba la misa cuando entré y al párroco de la parroquia, que estaba en el confesionario, a una encendida leyendo su breviario, me acerqué y digo, no, Bartolomé, me sabía mal darme la comunión que llegaba tarde. Dice Ramonet, ¿no te parece que es una falta de respeto ahora que hemos cerrado el sagrario volver a abrirlo? Yo le digo, la falta de respeto es la vaguería que tiene usted de levantarse para darme la comunión. Y esto pasaba, esto me pasó a mí, pero pasaba a muchos. Entonces pasó esto que hubo todo esto enfrentamientos. Y esto llevó, bueno, Eduardo defendía que el cursillo no era solamente para jóvenes, sino que era para todos. Mayores, jóvenes, casados, tal. Pero no, y Eduardo ya os digo. Un momentito. Pégale un chico. Ahí Cambio. Cambio. Ha roto el micrófono. Esto es alguno que desde otro sitio contesta. Bueno, entonces pasó que Eduardo no le hacía caso, decía que tenía solamente servía para jóvenes, los mayores no podían entender, y las mujeres mucho menos, para entender más mujeres, por favor. Entonces, Eduardo defendiendo la pluralidad y entonces había un sacerdote, yo le conocí, que era don Miguel Femenías, era un sacerdote de media edad, hubo que yo recuerdo, ¿no? Y estaba en un pueblo de Mallorca, en Campanet, y este hombre tenía mucho prestigio porque era una persona muy inteligente, una persona muy abierta y tal. Tenía un hermano médico que tenía clínica propia, era una persona muy conocida, y el sacerdote este también, era un sacerdote con prestigio y tal. Y me dice, y amigo de Eduardo, me dice Eduardo, estoy cansado de oírte decir que es que los mayores pueden ir a cursillos, jóvenes, mayores, tal y cual. Prepara un cursillo, en secreto. Tú prepara un cursillo, yo, de sacerdote al cursillo, llevaré un grupo de hombres de mi pueblo, del pueblo que yo soy, el párroco, y haremos el cursillo. Si el cursillo va mal, si el cursillo va bien, yo personalmente iré a ver al obispo a decirle que esto de que no puede ir joven es mentira. Y si el cursillo va mal, te callas para siempre y no vuelves a la paz del templo. Hicieron este cursillo, el cursillo fue un éxito como todos, y entonces don Miguel Femenías se fue a ver al obispo Herbás y dijo, señor obispo, a sus espaldas con Eduardo hemos hecho esto. Y el cursillo ha sido un éxito y funciona exactamente igual para hombres mayores casados que para los chicos solteros y jóvenes. Por tanto, ya esto es un argumento que no sirve. Entonces el obispo Herbás autorizó el cursillo de hombres, pero por separado. Jóvenes por un lado y hombres por el otro, no juntos. Entonces, no se pueden entender. Eduardo defendía todo lo contrario, social, económico, de todo, heterogéneo y tal. Bien. Bueno, esto ya lo decía, ni las mujeres ni pensamos. En los primeros cursillos de mujeres, hago un salto, en el primer cursillo de mujeres se ordenó que los sacerdotes que iban a cursillo de mujeres iban a hacer los rollos y confesar en el confesionario, pero no podían compartir el cursillo con las mujeres en el pasillo ni hacer labor de pasillo y tal, porque eran demasiado peligrosas las mujeres. Entonces, una vez doy el salto, los cursillos fuera de Mallorca. Cuando
dio en el salto los cursillos fuera de Mallorca, que más que nada fue que al principio, claro, los cursillos como se extendieron de una forma anárquica, porque fue una cosa viva, una cosa, no fue un programa de decir vamos a llevar cursillos a otros sitios, tal, sino que fue una cosa que fue naciendo como todo lo vivo. ¿Qué pasó? Que chicos que iban a hacer el servicio militar en Mallorca y estaban allí pues 2 años en Mallorca, un amigo del cuartel le invitaba a ir a un cursillo a un chico de Valencia o un chico de Cataluña o de donde fuera, le invitaba a ir a un cursillo, y cuando este se iba a su pueblo, iba a hablar con el cura y hablaba de cursillos, y algunos consiguieron, y concretamente uno en Valencia consiguió que hicieran el cursillo, que fue el primero que se hizo fuera de Mallorca. Después fue de esta manera, no fue una forma programada, pensada y tal, porque San Eduardo todo esto lo apoyaba enseguida. Cuando veía una posibilidad de que el cursillo creciera tanto en intensidad como en profundidad, Eduardo lo aprovechaba, y entonces esto pues nació así. Pero claro, cuando el obispo se dio cuenta, ya ordenó que tenía que ser a través del obispo para llevar el cursillo a otro sitio, bajo petición del obispo. Bueno. ¿Qué pasó en el año 56? Pasó de que se vino a Mallorca el obispo Enciso y publicó su famosa pastoral prohibiendo los cursillos y prohibiendo a Eduardo intervenir. Prohibió los cursillos, prohibió las botellas, lo prohibió todo. Entonces, los curas que estaban metidos en cursillos, el obispo los castigó a todos. Les puso una pena. Los que pudieron se fueron fuera de Mallorca. Algunos se fueron a Ciudad Real con el doctor Herbás, otros se hicieron castrenses, otros los que pudieron marcharse de Mallorca, porque en Mallorca el obispo les castigaba. Y algunos fueron a Ciudad Real. Entonces, Ciudad Real, aquí, para bien y para mal, al no poder en Mallorca tener los cursillos, el foco se fue a Ciudad Real con el obispo Herbás y los curas que le acompañaron de Mallorca. Por tanto, el foco pasó para bien y para mal a Ciudad Real. Y allí empezó la primera clericación, el crecimiento de la clericalización, porque Mallorca ya tenían sus connotaciones de controles clericales cuando fue apoyado por el doctor Herbás. Pero a pasar en Ciudad Real, y entonces, para que os hagáis una idea de cómo empezó esta clericalización y que se ha ido extendiendo, la tenemos todavía por ahí, el obispo ordenó, claro, el obispo había tenido expulsado de Mallorca, es decir, expulsado no, sino que bastante se defraudó como un castigo, una venganza de alguien con el doctor Herbás por haber apoyado los cursillos. Claro, ¿qué había provocado los problemas de cursillos al doctor Herbás? Los chicos jóvenes, porque son los inquietos, son los que no tal, y le habían provocado todos estos problemas a él personalmente, al obispo, le habían provocado los problemas. Entonces, ¿qué hizo cuando llegó a Ciudad Real? Ordenar, ¿quién puede ir a cursillos? Hombres casados, buenas personas, buenos ciudadanos, con prestigio y tal. No dejaron nada, porque no nos van a crear problemas. Entonces, y esto está escrito en interrogante y problema, no me invento nada. Por tanto, ¿quiénes pueden ir a cursillos? Hombres y no jóvenes, que destaquen por sus cualidades y gocen del aprecio de sus conciudadanos. Después, para Bautella. ¿Cómo estaba Bautella en Ciudad Real? Muy parecida a la que tenemos ahora en Mallorca, muy parecida. Entonces el doctor Herbás hizo una encuesta a sacerdotes y a algunos seglares para pedirles cómo pensaban que tenía que ser Bautella. Naturalmente, los sacerdotes y algunos seglares dijeron que tenía que ser por un óleo preparado y controlado por un cura, que tenía que ser tal, y desaparecer todo lo que tenía de Mallorca. Y esto era así. Y otra pregunta. Es una verdad que no admite discusión que la obra del cursillo será lo que sean los sacerdotes que lo dirigen. Esto será los cursillos. No los seglares, no. Los cursillos serán, es una verdad que no admite discusión, que la obra de los cursillos será lo que sean los sacerdotes que lo dirigen. Y así lo tenemos de claro. En Mallorca se voy a dar saltos, ¿cómo voy de tiempo, Malo? Bien.
Mal. Bueno, en Mallorca se empezaron de nuevo, al cabo de poco tiempo, de un año y pico o tal, los cursillos, pero ya por orden de obispo Enciso, que había prohibido los cursillos, nombró un conciliario para que reanudara los cursillos, pero con todos los condicionantes mucho más gruesos que los que he leído ahora. O sea, por tanto, fue una época elitista, solamente iba gente mayor, hombres casados y de buena familia y de buen ver y que fueran gente tal. Esto empezó así, pero esto después se fue, porque los cursillos tienen tanta vitalidad que se fue reconduciendo poco a poco. De esta época hay gente muy valiosa que nos ha ayudado mucho, como Mío Sureda, Jaime Radó y otros, José María Sevilla, muchos que fueron en esta época cursillos y después se pasaron a Carisma Fundacional y ha sido unos grandes apoyos. Pero bueno, esto se pasó, Mallorca se reanudó los cursillos sin Eduardo, los cursillos ya se fueron expandiendo, no me voy a expandir de esto, todos sabéis cómo fueron a Estados Unidos, un grupo de militares aviadores que fueron a hacer un curso militar para llevar los reactores, allí empezaron los cursillos de hueco y todo esto como un tema también fruto de estos años. Los años 60 fueron años difíciles para Eduardo, para todos, pero fueron años de reflexión y de, como explica Chisco Forteza, de crecer por dentro. Entonces, fruto de este periodo, de esta vertebración de ideas y fruto de este tiempo está la experiencia de Bautella de la Plaza Mayor. Eduardo fue a Guinea, todos empezaron los viajes de Eduardo que no podía controlar el obispo de aquí, en fin. Entonces, para poder vertebración de ideas, para variar de Eduardo, deciros de que cuando se hizo vertebración de ideas no se publicó en España porque se publicaban pero recortando cosas, Eduardo no lo quiso, y se publicó en México, que allí sí que lo publicaron, lo imprimieron y tal. Entonces, cuando se hizo la última redacción de vertebración de ideas, yo no estaba en esta vez, se reunieron un grupo de cursillistas de casa de un cursillista de aventura para pasar a la máquina todo bien ordenado, lo de vertebración de ideas, pero claro, con distintas máquinas, distintos mecanógrafos y tal, algunos con falta de ortografía, tal. Y Eduardo me pidió a mí, Ramón, la esposa de Mateo, que era un compañero del grupo mío, es muy buena mecanógrafa, buenísima y muy rápida. Dice, ¿no nos haría el favor de con una sola máquina pasarlo todo a limpio, en la misma letra y todo para mandar a México ya bien arregladito y tal? Se lo pedí, María Teresa dijo, claro que sí, con mucho gusto. Y entonces lo llevamos, todos los papeles, ella lo pasó todo a máquina, un trabajo tal, pero como era muy rápida y tal. Y entonces Eduardo le dijo, ¿qué te debemos? Dice, no me debéis nada, lo he hecho con mucho gusto y tal. Y Eduardo dice, pues mira, la primera vertebración de ideas que llegue a Mallorca será para ti, te lo prometo. Entonces, al cabo de unos meses, editan vertebración de ideas y le mandan a Eduardo unas cajas con vertebración de ideas para Eduardo poder dar aquí. Y Eduardo, cuando lo recibió un día que hacía una tormenta de lluvia tremenda, y Eduardo cogió una vertebración de ideas, envolvió en cosas, todavía no había plásticos, de manera que no se mojara, cogió su gabardina, se metió a vertebración de ideas debajo de la gabardina y se fue andando a casa de esta chica para llevarle la vertebración de ideas. Y Eduardo, contado por Eduardo tenía un sentido de humor que muchos no conocen. Eduardo cuando lo contaba tan divertido que yo cuando vi que lo vi tanto, pensé, qué bien, ahora verás. Cogió la vertebración de ideas, se la metió debajo de la gabardina y andando se fue, que está a otro extremo de la ciudad de donde estaba Eduardo. Y entonces le llegó allí mojado de arriba abajo, tocó a la puerta, salió la chica, Eduardo, dice, no, que tenemos, pero ¿y con esta lluvia? Te prometí que enseguida que la tuviera, te llevaría la vertebración de ideas, aquí la tienes. Y Eduardo, cuando lo contado, tan divertido, dice, he disfrutado tanto de hacer humor. Y esto era Eduardo. Bueno, años de crecimiento, vertebración de ideas, viajes de Eduardo. Yo tengo anotado que visitó 124 países, Eduardo. Fijaos, uno para tener tiempo para visitar con la paliza que no me he llevado para venir aquí.
tu Eduardo las palizas que se llevó. Se agudizaron las tensiones, Eduardo Hervás y Capó, don Sebastián, ahora se habla tanto y tanto, pero Sebastián, os tengo que decir, yo tengo mi testimonio, en Mallorca no me conocía a nadie, porque tenía una cosa muy buena, y es que cuando don Sebastián venía a Mallorca en verano de vacaciones, siempre nos hacía una visita bautera, cosa que don Capó no hizo nunca. A ver, no recibía a nadie. Por tanto, esto tengo que decirlo porque es verdad. Don Sebastián, cada año venía a saludarme y a ver qué. Entonces, hubo estas tensiones tan fuertes que al final, pues el obispo Hervás me escribió una carta a Eduardo en abril del 64, el padre Eduardo le contestó en mayo, una carta prohibiéndole a Eduardo que dijera que era fundador, diciendo que Eduardo, que tú sabes que fue obispo con los sacerdotes y tal y cual, me mandaba a callar, me mandaba en virtud de la regla 13 de San Ignacio, que tenía que obedecer al obispo, porque sabéis que dice la regla 13 de San Ignacio, dice que si yo veo esto que es negro y la iglesia dice que el banco es banco, esto es la regla 13 de San Ignacio, y el obispo Hervás invocaba la regla de San Ignacio para decir a Eduardo, tú haz lo que yo digo. Y así de claro, Eduardo lo pasó muy mal, Eduardo siempre fue muy respetuoso con la jerarquía y con la iglesia no huevos. Él quiso que los cursillos se mantuvieran dentro del ámbito de los sagrados de la iglesia. Propuestas de salirse y hacer los cursillos por cuenta propia, tuvo muchas propuestas, Eduardo las tenemos siempre. Eduardo quería ser hijo fiel de la iglesia. Y esto es así, y para bien y para mal. Entonces, me escribió a carta esta, el doctor Hervás, yo lo he leído, y entonces me ordenaba que dijera esto, tal. Eduardo, pues, tenía un problema de conciencia, pues se lo mandaba, no es que dijera el día, no, me mandaba, y en nombre, en virtud de la regla de San Ignacio. Eduardo, un grupo nos fuimos a rezar, estábamos rezando en la capilla, y él fue a entrevistarse con un sacerdote, un corito, que era moralista, que era un hombre que había sido confesor del obispo Hervás, un hombre de prestigio moral, y Eduardo se fue a verle y le expuso el problema que tenía. Y este hombre le dijo, mira Eduardo, si tú crees en conciencia que una cosa es negra, nadie, ni el Papa, te puede obligar a decir que es blanco. Que tenga esto claro. ¿Lo tienes claro? Sí. Entonces, ya lo sabes. Si tú en conciencia crees que una cosa es de una determinada manera, ni el Papa te puede obligar a decir lo contrario. Entonces, a partir de Eduardo, cogió fuerza, se puso a escribir, rompió no sé cuántos borradores y al final escribió la autoridad diciendo de la chica. Entonces el doctor Hervás me mandó a llamar a Ciudad Real para convencerle personalmente, pero Eduardo no se dejó convencer. Luego amenazó de todo, pero no logró convencer. Y entonces pasó a la parte contraria, a hacerle caso, le invitó a cenar, a verse por la parte más cordial, entonces, y le ordenó, por escrito, a Eduardo, que cuando le invitaran para venir a Chile, ir a Perú, ir a donde fuera, él tenía que comunicarlo a través de don Sebastián al doctor Hervás, él le tenía que dar autorización y ir acompañado de un sacerdote, porque eso era demasiado peligroso. Y esto, pues, está escrito y es así. Bien, voy a dar un salto e intentaré abreviar, porque si no... los años 60, que en Mallorca fueron años muy difíciles, porque en el año 64 murió el obispo Enciso, que había hecho la pastoral, que había prohibido los cursillos y todo esto. Entonces falleció y nombraron obispo de Mallorca a don Rafael Álvarez Lara, que era un obispo cursillista de Guadix, y Eduardo le conocía. Entonces nosotros habíamos, no he contado, me parece, lo de la Plaza Mayor, que a lo mejor he dicho algo de la Plaza Mayor, lo he dicho ya. No lo he dicho, no. De que este tiempo que no teníamos Utrella y tal, entonces no era como ahora, que hay los móviles, que hay teléfono, tal. En los años 56, 55, 56
76, teléfono tenían las familias benestantes en casa, y no teníamos teléfono. Tenían comercios, tenían teléfono, y las familias benestantes económicas tenían teléfono, pero los demás no había. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la pastoral de Obispo Enciso, que lo he contado que me pasó a mí, se perdió el contacto con la gente porque no había un sitio de reunión. Entonces, falleció el padre de un cursilista muy conocido, y entonces allí en el funeral se encontraron como 15 o 20 cursillistas al funeral. Y entonces, cuando sabieron que vino el funeral, de fuera, cuándo y tal, y cómo va y tal y cual, y fueron a tomar un helado, era en verano, a una heladería que había cerca de la iglesia, y Eduardo le dijo: es una pena que tengamos que vernos porque se muere alguien, porque no nos vemos porque nos da la gana. ¿Y cómo hacemos? Pues mira, hoy es miércoles, son las 8:30 de la noche, el próximo miércoles a esta misma hora nos vemos aquí mismo. Y al próximo miércoles allí se reunieron 10 o 15, se corrió la voz, después ya fueron 20, después ya fuimos, porque después yo me incorporé también, ya fuimos 25 y pam, fue creciendo, y al final 50 o 60 cursillistas en medio de la plaza. Primero en la heladería, y luego en una cafetería, pero después ya lo cambiamos en medio de la plaza. Y en medio de la plaza hacíamos reunión de grupo y era nuestra ofrenda. Bien. Doy un salto, que la estrella del 66, estamos en el año 66, que fueron años muy difíciles en Mallorca, en cursillos, porque no teníamos ningún apoyo, ningún cura que quisiera acompañarnos, fueron años muy difíciles. Pero también al mismo tiempo fueron años con cosas muy positivas y ilusionantes. El religioso, Juan XXIII, Concilio Vaticano II. El político, Kennedy, Mayo francés. Eran años convulsos, pero de muchas dificultades, pero también ilusionantes, tanto en sentido religioso como en sentido social. Hubo la estrella en el año 66 mundial en Roma, que esto fue un hito importante. Yo me acuerdo allí descubrir que gente de todo el mundo quería Eduardo, vivía en cursillos, esto para los mallorquines, que fuimos un grupo, fue emocionante. Claro, por los años 70, la estrella mundial de México. ¿Qué más, Ramón? El encuentro mundial de Mallorca de 1972, para bien y para mal, que fue donde salieron las primeras ideas fundamentales, pero claro, al venir a Mallorca gente de todo el mundo, pudimos tener contacto con tanta gente. Nos hicieron poner una placa de Santo Honorato que decía que era el primer cursillo, la tuvimos que poner, no la pusieron, ya no está. El obispo que tuvimos hace poco no solamente no lo autorizó, sino que firmó la placa que hay ahora, que dice que allí es el cursillo número 6, el primero numerado, el cursillo numerado, creo que se habían hecho 6 cursillos, la placa que dice la verdad. Yo me acuerdo cuando la pusimos, había un cura de allí del monasterio, donde estaba la placa, muy mayor, un cura muy mayor, y miró la placa nueva y dice: por fin dice la verdad. Y dice: hombre, es que la que tenías aquí era una mentira y tal. Y dice: bueno, voy a dar saltos, me voy a Vasconcelos prácticamente. Esto, la estrella mundial en Mallorca del año 72, que eran las ideas fundamentales, la placa de Santo Honorato. Bueno, los años estos, los cambios de los rollos, que hicieron los rollos, quitaron todo lo que no quisieron, no les gustaba y todo esto. Bien, ya voy aterrizando. Eduardo, jornadas con Eduardo. Por estos años de vida de Eduardo se preocupó mucho de dejar claro lo que él pensaba y lo que él creía que tenían que ser los cursillos. Él, después de toda una vida de tal, ayer no sé con quién era que hablaba, que yo le decía, y es verdad, que hay en cierta manera dos Eduardos. Hasta una época él defiende lo mismo que ha defendido siempre y siguió defendiendo, pero de una forma muy moderada, muy tal y cual. A partir de una fecha empieza a salir aprendiz de cristiano tal, y empieza él ya a disparar a discreción, porque ya ha perdido esto del control jerárquico del doctor Hermás, entonces ya no se siente obligado
a callar y va diciendo lo que piensa. Esto yo creo que, a mi entender, es así. Él quiso hacer en 2005 unas jornadas por Eduardo. Él tenía la idea, me lo explicó a mí y a otros, de que como él quería dejar que supiéramos todo de su propia voz, tanto los inicios como la mentalidad, como todo, dijo convocar unas jornadas con grupos reducidos, unos 15 cursilistas elegidos por él. Esto tú. ¿Estás dispuesto a venir, estar 3 días juntos, 2 días juntos? Yo explicaré todo lo que yo sé. Y terminar coger otros 15 y pasar, que todo lo que quisieran de 11 días poder pasar por esta experiencia. Como ya estaba un mayor y tal, pues alguien le dijeron, no, Eduardo, esto no tendrás tiempo. Una reunión con todos, tú explicas todo. Y entonces yo creo que la idea buena era la de Eduardo, pero también es verdad que él no sé si lo hubiera podido aguantar, porque ya estaba muy fastidiadito. Entonces se hizo todos juntos, los que quisieron, hacer estas jornadas con Eduardo, donde nos dejó explicado todo a su manera y como él lo quería. No hay duda de que estos años, años 60, Concilio Vaticano II, pero posteriormente 50 años de invierno, el Vaticano II ha estado congelado. Esto para mí está claro, que ha estado más de 50 años congelado el Vaticano II. Y unas expectativas, unas ilusiones, unos proyectos y unas cosas impresionantes que se quedaron ahí, se quedaron en proyecto. Y yo pensaba, yo he vivido Juan 23, he vivido el cursillo y años de mucha ilusión, truncados por este invierno. Pero volverá un Juan 23, volveremos a tener esta ilusión de crecimiento, de apertura, de realidad, de dejarnos de religiosidades, ir a la fe y tal. Yo tenía esta iglesia, yo no volveré, por la edad que tengo, pero lo he vivido porque hemos tenido al Papa Francisco. Nos ha dicho que el cáncer de la Iglesia es el clericalismo, que tiene el mismo sueño que yo, que es una pirámide invertida, no la jerarquía arriba y que manda a todos, sino invertido. Todos arriba, la jerarquía abajo sirviendo, que mi obispo, en vez de decir lo que quiere de mí, lo que quiere que yo haga, y como quiere que sea Bautría, y como quiere que sea mi cristianismo, venga y me diga, ¿te puedo ayudar en algo, Ramonel? ¿Puedo hacer algo por ti? Este es mi sueño, esta pirámide invertida, y hemos tenido que es el mismo sueño que tenía el Papa Francisco. Por tanto, ¿qué me preocupa? Que desde Mallorca sepamos, vivamos y sepamos transmitir el carisma, la mentalidad segular y el criterio con coherencia, humildad, testimonio y amistad. Esto es mi proyecto, que desde Mallorca vivamos y sepamos transmitir el carisma, la mentalidad segular, el criterio y el criterio con coherencia, con humildad, testimonio y amistad. Un error es tanto más peligroso cuanta más cantidad de verdad contenga. Cuando te digan, es que es muy parecido, cuando te digan, no, es que lo hacemos casi igual, esto es peor que decir, lo hacemos muy distinto. Si lo hace muy distinto, ya se verá. Si lo hace muy parecido, es pasar moneda falsa. Si yo cojo esta hoja y pongo aquí $500, banco tal, firmado y tal, digo, quiero pasar, no me lo vais a admitir, lo voy a pagar con esto. Pero si llevamos un billete bien falsificado y casi exacto, lo vamos a cobrar como verdadero. Y esto es lo que pasa con las verdades. La verdad, la mentira es mucho más peligrosa como más cantidad de verdad contiene. Sepamos discernir una cosa de otra. Ya para terminar, porque sé que me he pasado, y pido perdón, mi actitud en el momento actual, la reunión del grupo de Bautría y la amistad se me ha llevado hasta aquí, y quiero aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir para crecer. Tenemos la tecnología, tenemos tantas cosas, y vivir el proceso de amistad con todos. Uno puede pensar que no podemos ser amigos todos amigos. Tenemos nuestras limitaciones y tal. Podemos ser amigos de 10, 20, 12, 20, 15, o que sea.
Pero podemos tener una actitud de amistad con todos. Y esto es un proceso. Y será un proceso que como no está en el principio, no está más adelante, el otro retrocede, pero esta actitud de amistad con todos podemos tenerla todos. Y esto es lo que necesitamos de cursillos, que tengamos una actitud de amistad con todos, con los que piensan con nosotros y los que piensan mal. No dejarnos pasar los billetes falsos, esto no, defender lo que es verdadero, pero en amistad y con humildad, con testimonio y con amistad. Y todo esto que os he contado muy mal tiene que ver que esto a mí me hace comprender la atención, el coraje y la fe de nuestro amigo Eduardo, que hasta en sus últimos meses de vida se empeñó en dejarnos su testamento espiritual, para que se conozca y reconozca la singularidad del movimiento de Cursillos. Si os veis el testamento espiritual, verán que allí está reflejado esto, que Eduardo lo que pretende es que se conozca y reconozca la singularidad del movimiento de Cursillos. Que sea un movimiento de iglesia y manteniendo la fe en que la verdad no necesita portales. En el testamento espiritual, ahora no tengo la página, pero si que después lo doy, Eduardo hace referencia a qué dice. Él nos explicó, él quería publicar su testamento espiritual en vida, que no publicaba después de muerto, en vida. Y quería publicar el testamento espiritual con un apéndice, que era el cursillo paso a paso, para que todos supieran, por una parte con su testamento espiritual, la mentalidad, finalidad y tal del cursillo, y por otra, cómo él creía y pensaba que tenía que hacerse un cursillo. Como quería hacerlo en vida y él ya estaba muy fastidiadito, no dio tiempo porque paso a paso él lo quería hacer exactamente como está. Y pidió ayuda a 3 amigos, entre los cuales estaba yo, para redactarlo y él lo iba controlando. Entonces, cogíamos un trozo, él decía como quería, lo escribíamos, lo llevábamos al escrito, lo corregía, volvía a corregirlo, hasta que quedó totalmente plasmado. Pero no se pudo publicar porque él quería publicar en vida el testamento espiritual. Pero si veis, veréis que pone allí, adjuntamos el apéndice del paso a paso y no está. Pero la próxima edición tendrá que estar, porque él lo quería así. Por tanto, el paso a paso del cursillo. Por tanto, lo que os decía, de fidelidad al carisma fundacional, orígenes y historia. Contado ya solamente para terminar una anécdota, y es que ahora salió, fue una señora que es asistente, trabajadora social de la prisión, ha dado un testimonio de Eduardo. Eduardo, como sabéis, iba a la cárcel, ¿no? Y tenemos en la fundación está el carnet que el año 42, 1942, Eduardo ya tenía un pase para ir a visitar a los presos de la cárcel. El año 42, antes de los cursillos. Entonces, esta señora, que era trabajadora social, ha dado un testimonio para la beatificación de Eduardo, que cuenta que un tal George, un preso de la cárcel, que ella se hizo amiga de este preso, y hablando me dijo que este hombre me dijo que no creía en Dios. No creía en Dios, ni en todas estas cosas, tal cual. Esta señora hacía un seguimiento. Este hombre se puso enfermo, creo que SIDA, y entonces estaba en el hospital y esta señora fue a verle. Y conocía a Eduardo, esta señora, porque veía a Eduardo por ahí en la prisión. Y entonces fue a ver a este hombre al hospital y hablando y tal, dice, tú no crees en Dios, ¿verdad? Y tal, pues había dicho que no creía en Dios. Dice, sí, yo creo en Dios. Y dice, no, tú me habías dicho, no, te lo dije, pero ahora creo. Y tú, ¿qué es lo que te ha hecho pensar que ahora crees en Dios? Dice, pero mira, porque si en el mundo hay personas como Eduardo Bonín, es que Dios no existe. Y entonces, añadir a esto que este hombre estuvo en un cursillo conmigo. Y cuando falleció, Eduardo no debía poder, fuimos un grupo de 3 amigos a enterrarlo, porque uno llamó a Eduardo, el director de la prisión, que este hombre había fallecido y tal, y fuimos a enterrarlo. Y el cura del cementerio cogió bla, 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 y cuando vio la seriedad de nosotros, el entierro cambió y se puso a rezar bien en serio. Y cuando lo enterramos, el director de la prisión había ido a cursillos, creo que en Alicante.
Cuando enterramos, el director de la misión estaba también con nosotros y dijo, este hombre, si no hubiera ido a Cursillos, lo habían enterrado como a un perrito, sin nadie. Como ha ido a Cursillos, lo hemos enterrado como un cristiano. Y esto es una anécdota, pero bueno. Y para terminar, esta vez sí que es verdad, que Eduardo nunca tuvo. Eduardo tenía 3 fidelidades: Cristo, persona y amistad. Esto estaba. Luego de la amistad, nunca dejaba una amistad. Tú me podías traicionar, pero él seguía abierto a esta amistad. A que me traicionara, estuvieran tiempo sin verme. Eduardo, él mantenía esta amistad. Entonces, yo le acompañé personalmente a visitar a don Sebastián Gallá en Soria. Le acompañé a ver al obispo Hervás cuando estaba allá, que era como un fantasma, porque ya estaba, no veía nada, no hablaba, no conocía y tal. Fuimos a verle y cuando fueron a buscar al doctor Hervás de la mano, porque ya tenía Hervás y tal, y pues pusieron a Eduardo delante. Y cuando tuve a Eduardo delante, yo estaba, os cuento una cosa que vi. El doctor Hervás hizo así. Y yo que se le bajó. ¿Qué pensó? No lo sé, pero esto pasó cuando fuimos a ver el compañero a Eduardo. Y nada, deciros que fidelidad a la esencia, finalidad y mentalidad, Eduardo. Don Sebastián, las visitas, Cristo, persona, amistad, tal, y yo creo que nada más, simplemente que los últimos años de su vida, pues él se había vuelto muy sordo, y entonces yo quería oír los rollos de la botella para poder hacer los comentarios. Había hecho el rollo tú, puedes decir, aquello que has dicho me ha gustado, tal. Entonces, con la grabadora esta se lo grababa, tenía una de igual, se la dejaba, igual lo oía y el próximo la oía y tal, y así podía comentar. Y me he dejado una cosa que sí que quería decir, que ahora, así. Cuando esto que os he contado de los cursillos que pasaron a Madrid, a Ciudad Real y tal, en los cursillos se hicieron muchas burradas. Se hicieron cursillos para militares, cursillos para toreros, cursillos para todo. Incluíamos cursillos para militantes de Acción Católica. Yo quería contaros cosas de esto, pero ya no me da tiempo, pero sí deciros de que se hacían cursillos para todos. Y se hicieron, esto es el testimonio de un sacerdote periodista que publicó esto, publicado, no me lo invento. Dice, quiero quienes tenían el derecho. Felicidad sacerdotal. Dice, las facilidades pastorales que proporcionaba entonces el periódico, yo era periodista, sacerdote periodista, y el más regional, y además de obispo, eran muchas. Gracias a ello se puso en marcha una cooperativa de viviendas y la organización por mi parte de cursillos de cristiandad especiales para toreros, en los que participaron Antonio Ordóñez, Antonio Bienvenida, Gordomec, Manuel Vázquez, por entonces ya jubilados el Estudiante y Domingo Ortega, la forinata del torero. En esta época los toreros eran como ahora los Messi cristiano del fútbol, era lo más que más, ¿no? Entonces, y periodistas dedicados a la profesión, ganaderos, y al finalizar los cursillos se organizaba un festival cuyo beneficio se destinaba íntegramente a la cooperativa de viviendas. En una ocasión, y porque tal festival coincidía con la Cuaresma, el obispo expuso sería viva hasta conceder el pase. O sea, dice este señor, era muy conocido, era radical, que organizaba cursos de cristiandad para después organizar el festival y recoger fondos para la cooperativa de viviendas. O sea, que no era para que conocieran a Cristo, para que descubrieran que Dios les ama, no, organizaba este teólogo, organizaba los cursillos para recaudar dinero para la cooperativa de viviendas. Esto sufrió Eduardo, esto pasó Eduardo, de jóvenes.